Bienvenidos a este curso de Mecánica de Materiales 1. Vamos a empezar esta serie de videos con una introducción a la mecánica y una pequeña motivación al curso. Vamos a empezar estudiando cómo es la resolución de problemas en ingeniería. En general, uno empieza a resolver problemas porque uno tiene una necesidad. En la sociedad, en las empresas, incluso en la casa de uno, surgen necesidades y esas necesidades deben ser resueltas. Entonces, a partir de aquí, uno se plantea un problema. El planteamiento del problema es estudiar esa necesidad, estudiar el contexto, estudiar el trasfondo, estudiar qué es lo que se está presentando para uno verdaderamente entender cuál es de verdad el problema. A veces, muchas veces sucede que la necesidad es lo que surge en el momento, es lo que pareciera que uno quiere resolver, pero realmente el problema de fondo es otro totalmente diferente. Entonces uno lo primero que hace es tratar de entender cuál es de verdad el problema a resolver y plantearlo. Luego viene la propuesta del modelo base o modelo conceptual, que es probablemente la parte más importante de todo lo que se ve en esta presentación. Uno lo que hace en ingeniería o en ciencias en general es proponer modelos. Uno resuelve en función de modelos. Los modelos son aproximaciones a la realidad, pero no son la realidad. Eso es importante entenderlo. Un físico resuelve modelos, un matemático resuelve modelos y un ingeniero resuelve modelos. Modelos que se aproximen a la realidad. Por ejemplo, el modelo de caída libre. Eso es un modelo de física que se utiliza para estudiar un movimiento que está cayendo libremente en la Tierra, por lo tanto cae con una aceleración de la gravedad. Bueno, pero eso es un modelo, eso no es la realidad. De hecho, si ese cuerpo está cayendo con una velocidad muy alta, va a tener una resistencia por el viento lo suficientemente grande que puede estar cayendo sin aceleración. O en general, incluso sin tener una velocidad muy alta, por el simple hecho de estar cayendo, el aire va a tender a frenarlo, por lo que su aceleración no va a ser exactamente igual a la gravedad. E incluso siendo aún más quisquilloso, más detallista, la gravedad no es ni siquiera constante, la gravedad depende de la altura. Solamente que la variación es suficientemente pequeña para que nosotros asumamos un modelo donde la gravedad es constante en alguna parte de la Tierra. Y nosotros tomamos la gravedad de ese sitio. Pero en general, todo lo que estamos hablando ahorita son modelos. Modelos que nos permiten aproximarnos a la realidad. Una vez que tenemos esos modelos propuestos, pasamos a hacer la formulación de un modelo matemático. Esto es sencillamente empezar a meter números y empezar a tener ecuaciones. Por ejemplo, en el caso de caída libre, podríamos buscar cuál es la gravedad del sitio donde vamos a hacer el estudio que estemos haciendo, vamos a estudiar cuál es la masa que se va a caer, etc., para tener nuestro modelo matemático. Y posteriormente poder resolverlo, obtener la solución del modelo. Uno pudiera pensar que aquí ya todo está resuelto porque ya resolvimos el modelo. Pero ahora viene una de las partes más importantes del trabajo en sí, que es analizar la solución. El análisis de la solución es entender, ok, obtuve una solución del modelo matemático, pero esa solución primero tiene sentido siquiera. Lo que obtuve de verdad es un resultado que tiene sentido o me dio alguna locura que no tiene ningún tipo de sentido. Y es aplicable a mi problema real. Si yo hiciera un experimento, me va a dar lo mismo. Ese tipo de cosas hay que analizar para saber si la solución tiene sentido y si de verdad resuelven el problema. Una vez que se hace ese análisis, debe tomarse una decisión. O se aplican los resultados, en cuyo caso el problema probablemente estuviera resuelto, o se tiene que reformular el modelo. Es decir, el modelo planteado no resuelve el problema por alguna razón, por lo que tengo que repetir el ciclo, ya sea revisando el planteamiento del problema, que es una posibilidad, o por lo menos empezar a revisar el modelo base, el modelo conceptual utilizado, que puede que no se ajuste a la realidad que yo estoy tratando de resolver en el momento. Vamos a estudiar ahora unas ramas de la mecánica. Nosotros ahorita estamos empezando un curso de Mecánica de Materiales 1, por eso nos interesa en particular las ramas de la mecánica. Y vamos a empezar con mecánica de cuerpos rígidos. La mecánica de cuerpos rígidos es aquella rama de la mecánica que se encarga de estudiar el equilibrio y el movimiento de cuerpos sin importar sus deformaciones. Vamos a despreciar completamente las deformaciones. No importa las fuerzas aplicadas, no importa la magnitud, no importa qué tan fuerte
yo esté presionando un objeto. Él no se va a deformar. Eso evidentemente es un modelo. Realmente todos los cuerpos se deforman. A veces se deforman tan poco que uno ni siquiera lo nota. Pero en general se deforman. Y eso que estamos haciendo aquí con mecánica de cuerpos rígidos son modelos. Esto se puede subdividir aún más. Una primera subdivisión es la estática, que es la rama de la mecánica de cuerpos rígidos que se encarga de estudiar el equilibrio de cuerpos. Y eso nos permite obtener modelos matemáticos para estudiar, por ejemplo, estructuras, como pueden ser puentes, pueden ser edificios. En algunos casos pudiera ser hasta carros, los chasis de los carros, por ejemplo. Otra subrama de la mecánica de cuerpos rígidos es la dinámica, que por ejemplo se pudiera utilizar para estudiar cómo funciona el comportamiento del movimiento del cuerpo humano, la biomecánica, o una de las ramas de la biomecánica, mejor dicho. ¿Y para qué pudiera ser útil estudiar esto? Bueno, por ejemplo, si uno aprende cómo funciona la biomecánica de la marcha humana, uno pudiera tratar de reproducir eso en un robot. Entonces pudiéramos tener robots que caminen como camina uno, que de hecho yo creo que ya existen hoy en día. Otra rama de la dinámica es la dinámica de equipos rotativos, por ejemplo, como son bombas, son compresores. Esto en particular es un banco experimental de un eje con un rotor para estudiar cómo funcionan las vibraciones de esta máquina, de este rotor. Y esos resultados yo los estudio con modelos de dinámica para aplicarlo a bombas, a compresores, etc. Y para obtener, por ejemplo, procedimientos que me permitan reducir los problemas de vibraciones por balanceo en una máquina o problemas de ese estilo. Otra rama de la mecánica es la mecánica de fluidos, que se encarga de estudiar cómo es el movimiento y cómo son las fuerzas involucradas en el comportamiento de fluidos, ya sea líquidos o sea gases. Una posible aplicación de la mecánica de fluidos es la aerodinámica, donde uno trabaja, por ejemplo, con aviones. En efecto, el avión realmente es un sólido, no es un líquido, pero se transporta en un medio gaseoso, que es el aire. Entonces, el comportamiento del aire uno lo estudia con aerodinámica. Y esos estudios uno los hace para diseñar los álabes, los perfiles del avión, para que el avión pueda volar eficientemente. Otra rama importante de la mecánica es la mecánica de cuerpos deformables, que esta se encarga, a diferencia de la mecánica de cuerpos rígidos, de estudiar, cómo es el comportamiento de los cuerpos cuando se deforman. Y generalmente eso se utiliza para estudiar, generalmente, no necesariamente todos los modelos tengan que ser para esto, pero muchos de sus modelos son para estudiar, cuánto puede deformarse un cuerpo antes de fallar, antes de romperse, o cosas por el estilo. Por ejemplo, yo utilizo modelos de mecánica de cuerpos deformables para saber cuándo el chasis de este carro va a romperse, sabiendo que está sometido a un cierto sistema de cargas. Eso me permite estudiar, de qué tamaño, de qué diámetro deben ser estos tubos del chasis para que el carro soporte las cargas a las que está sometido. Para eso sirven estos modelos. Son modelos, algunos de sus modelos son para diseñar. Entonces, realmente, yo no puedo decir que yo voy a utilizar nada más uno de estos, que yo me voy a casar nada más con una de estas ramas y voy a ignorar las demás. No dudo que existan problemas donde yo pueda hacer eso, pero en general no lo voy a poder hacer. Muchas veces voy a tener que incluir muchas de las ramas de ingeniería o de física en general que existan. Por ejemplo, para yo diseñar el chasis de este carro, yo mencioné que yo uso un modelo de mecánica de cuerpos deformables para estudiar cuándo va a romperse y por lo tanto diseñar los diámetros de las tuberías del chasis. Pero lo que yo no dije es que las cargas a las que está sometida el carro van a ser obtenidas por una rama de la dinámica que se llama dinámica de vehículos, que es una rama de mecánica de cuerpo rígido. Y tampoco dije que cuando el carro está en movimiento tiene una resistencia por el aire, al igual que un avión, solo que la aerodinámica es un poco diferente. Pero de todas formas, los modelos de resistencia al aire que se obtienen son de mecánica de fluidos. Entonces, por lo menos para este problema, como mínimo voy a tener que aplicar modelos de estas tres ramas de la mecánica, sin incluir otras ramas de la ingeniería, como puede ser, por ejemplo, transferencia de calor en algunas cosas, etc., dependiendo de qué problema se quiera resolver en el momento. Bien,
Vamos a detener aquí para que el video no sea muy largo y ahora continuamos.